Bueno, invitamos a Roberto Escolar, Carolina Gatica y Daniela Rojas de Chile. Ellos nos van a hablar de Vigila, una aplicación para el control de infecciones. Roberto Escobar es enfermero del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Desempeña funciones como analista de informática en salud, obtuvo su título de enfermero en la Universidad de Valparaíso y ha desempeñado labores tanto asistenciales como encargos de gestión en salud de instituciones públicas y privadas. Carolina Gatica, de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, es enfermera del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. También desempeña funciones como analista de informática en salud, es miembro de la Asociación Americana de Informática Médica y es socia activa de la Asociación Chilena de Informática en Salud. Recibió su título de enfermera en la Universidad Mayor y su diplomado en infecciones asociadas a la atención en salud en la Pontífica Universidad Católica de Chile, y actualmente se encuentra cursando la maestría en informática en salud impartida por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Daniela Rojas, también de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, es enfermera del Departamento de Informática Biomédica de la clínica, también desempeña funciones como analista de informática en salud. Su título de enfermera lo obtuvo en la Universidad del Valparaíso y cursó su diploma en gestión de calidad en la Universidad de Chile y cuenta con formación de evaluador por el sistema de acreditaciones de prestadores institucionales de salud en Chile. No sé si están por ahí. Hola, muy buenos días. Yo les voy a explicar un poco cómo funcionan en Clínica Alemana de Santiago, lo referido a elementos invasivos y cómo se gobiernan y gestionan finalmente. A grandes rasgos, la Clínica Alemana es un centro de salud de alta complejidad, es un hospital privado, que es más claro, filial de la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, y cuenta aproximadamente con una dotación de enfermería de 2.027 enfermeros hasta el año 2018. Además de nuestras normas internas en Chile, necesitamos, como centros de prestación de salud, necesitamos acreditarnos como centros prestadores, y para eso existe una pauta, una norma finalmente que nos guía en las normas mínimas para poder tener una atención de calidad dentro del país. Y eso, dentro del marco que vamos a hablar ahora, también explica un poco y nos solicita como centros mantener un buen control sobre las infecciones y sobre los elementos invasivos. Aquí podemos ver en la ficha clínica cómo, bueno, esta es nuestra ficha núcleo, que lo vamos a llamar desde ahora, donde muestra principalmente cómo podemos mirar los elementos invasivos que tiene un paciente, desde una vía venosa periférica hasta un catéter venoso central. Todos se ven de la misma forma. Ahí podemos ver que tienen su fecha de instalación, el sitio de acceso, podemos ver las unidades de instalación y el número de días instalados. Al editar o al ingresar un elemento invasivo cada vez que los enfermeros dentro del centro de salud hacen la prestación finalmente, deben llenar todos los datos obligatorios dentro de la ficha, y además pueden ingresar notas para que otro profesional de salud o quien requiera revisar la ficha pueda ver si hubo alguna complicación, si hubo algo especial dentro del procedimiento. Además nos permite tener una trazabilidad dentro de la ficha de hacia dónde va el paciente y hacia dónde se dirigen o quién intervino en los elementos invasivos en el momento de la atención. Ahí se puede ver al lado derecho los elementos que se encuentran vigentes y al lado izquierdo el elemento que está por trasladar o que se trasladó finalmente. Ahí se está haciendo una acción que la hace el usuario. Y además nos deja una marca dentro de la ficha, que es la que se puede ver a continuación, que nos permite, es un acceso directo, además de una marca que queda en la ficha, que nos permite ir a validar el elemento invasivo una vez que uno lo recibe en otro servicio, o acceder finalmente a la edición de este elemento invasivo. Al momento del alta también es necesario declarar finalmente qué se va a hacer con este elemento invasivo. Si el paciente se le va a retirar el elemento o se va a ir
a cargo del paciente o de su cuidador, por ejemplo, un catéter urinario permanente que no necesariamente se va a retirar al momento del alta. ¿Esto para qué nos sirve? Luego, cuando se venga a reintervenir o a rehospitalizar este paciente, vamos a permitir tener una continuidad de la atención de este mismo elemento y seguir con el conteo de los elementos, de los días cama o de los días que lleva el elemento invasivo instalado. Aquí nace una necesidad, finalmente, de hacer, aparte del seguimiento de la ficha clínica, del seguimiento desde el Departamento de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. Este comité está formado por enfermeras que hacen la visita activa a los servicios clínicos y además del equipo médico de infectología que está viendo parte también de la gestión de este equipo. Antes se hacía una visita que se llenaba un documento en papel. Finalmente, cuando se hace la visita frente al paciente con la enfermera que está a cargo, y luego todo esto se requería un traspaso de la documentación a Excel principalmente, lo que permitía que, o sea, lo que nos generaba el riesgo de tener en algún momento algún error de transcripción, un traspaso de data que podía ser un poco lento, y entregar finalmente esta información a entidades acreditadoras o a quien requiriera esta información, lo hacía mucho más lento. Ahí se genera la necesidad finalmente con el Departamento de Informática Biomédica de hacer y generar una solución que nos pudiese ayudar a hacer esto todo más rápido y más fácil. Aquí podemos ver un diagrama de caso de uso previo a Vigila, en donde pueden ver que el comité está a un lado, todos los campos que mide infecciones finalmente, los elementos invasivos, infecciones de herida operatoria, aislamientos y ventilación mecánica, los principales. Para hacer esta extracción de datos teníamos que recurrir a múltiples personas o a múltiples requerimientos, ya sea la gerencia de estudios, que a través de la ficha clínica, que ahí lo podemos ver, el IRC núcleo, los usuarios clínicos para confirmar esta información y en la visita ver que efectivamente lo que nos entregaba la gerencia de estudios coincidía con la ficha y con el relato, y además el registro de la visita de IAS, de infecciones. Ahí nació o se desarrolló Vigila, que fue el desarrollo que se generó por parte del Departamento de Informática Biomédica. ¿Y cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de este desarrollo? Quitar el registro de papel, quitar este documento que quedaba en la visita de enfermería, mejorar la disponibilidad, la calidad en el registro y seguimiento, estábamos mencionando anteriormente, y facilitar la información a terceros, cosa que al momento de requerirlo por parte de una entidad acreditadora u otra persona, sea mucho más fácil entregarle más rápido, no tener que presentar, buscar, ir a documentos de revisión, lo hace mucho más sencillo. Esta aplicación, para describirla rápidamente, fue desarrollada por la clínica alemana, por el doctor Marcelo Lopetegui y el equipo de informática biomédica. Es una aplicación web progresiva, o sea, se comporta como es una página web que se comporta más bien como una aplicación normal. Tiene capas de autenticación y la implementación fue en marzo de este año. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja que tuvimos con esta aplicación? Que fue un desarrollo bastante ágil y se desarrolló dentro del producto mínimo viable, tan solo nos tomó un mes en desarrollarlo. Nuevamente vamos a ver el diagrama de caso de uso, pero ahora con Vigila, en el cual se vuelve la fuente principal de información para el comité de infecciones, y solamente, o sea, utilizan a la gerencia de estudios y al usuario clínico como un usuario confirmador, más que para verificar esta data como fuese verdad, sino que en alguna pero ayuda hasta estas visitas. Rápidamente, cómo funciona, que toma desde la base de datos de Oracle,
las transacciones que se generan desde núcleo. Y hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón, tenemos el frontend, ahí es donde ocurre la transformación de los datos, de una base de datos relacional a no relacional, y queda almacenado en un real-time database, en Firebase finalmente, que es uno de sus productos. Y esto es lo que finalmente ve el usuario final en la aplicación de usuario finalmente, que es Vigila. La aplicación tiene una autenticación para aumentar su seguridad en Auth0, y los modelos permiten que sea bastante segura de uso. Así se ve Vigila si uno accede desde el explorador finalmente. Podemos ver la identificación al lado izquierdo del usuario que está ocupando la aplicación, y podemos ver las unidades haciendo la visita desde las unidades clínicas, ya sea un piso, una unidad de maternidad, el banco de sangre, por ejemplo, y todas las cantidades de pacientes y si están en vigilancia o no, llamando vigilancia activa. Podemos acceder a estas unidades y vamos a ver el listado completo de pacientes que están en esta unidad, el número de elementos invasivos y si tienen algún tipo de infección que se le está haciendo seguimiento. Podemos ingresar al paciente directamente y nos va a aparecer el detalle finalmente, espero que se vea un poco, pero de la pantalla de la mitad hacia abajo, vemos todos los detalles del paciente y sus datos. ¿Qué enfermera tiene a cargo? ¿Cuál es el médico que tiene a cargo también? ¿Cuál es el ingreso? Y los elementos invasivos. Podemos hacer el detalle también y visualizar cuáles son los elementos invasivos que tiene, cuántos tiene y cuántos días llevan instalados, ¿ya? Y además, para hacer también más fácil la visita, se puede ver el número de pacientes y el detalle de los pacientes por enfermera asociada al cuidado, ¿ya? La enfermera tiene una cantidad de pacientes asignados y eso es mucho más fácil para quien va a auditar, a revisar la visita, a realizar la visita desde el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, asociada a la atención de salud, y hacer esta revisión. ¿Cuáles son las fortalezas finalmente de este desarrollo? Una migración exitosa desde el registro de papel a la visita que hoy día se hace con tablets, o incluso se puede hacer directamente desde el teléfono móvil de la persona que hace la visita. Además de eso, aumentó la adhesión del registro a los elementos invasivos. Hay una conciencia por parte del enfermero clínico, el que está en la atención directa al paciente, de que hay que hacer un mejor registro porque también hay una mayor supervisión. Una supervisión más directa y una comprobación de lo que efectivamente se está haciendo. Tenemos los puntos medibles de la acreditación la acreditación nacional de prestadores. En la última acreditación del año pasado no tuvieron mayores problemas para entregar estos documentos, para entregar esta data, y la revisión fue mucho más rápida, y siempre cuando una revisión es mucho más rápida, es más fácil de llevar en este momento. Y la extracción de datos, por lo mismo, es inmediata, no va a requerir en el momento que se solicite una intervención de terceros. También podemos sacar ciertas estadísticas a partir de la información que se nos entrega y se hace bastante rápido. Esto se entrega una extracción de datos en Excel finalmente, pero nosotros podemos tomar eso y hacer rápidamente o entregar rápidamente estadísticas, por ejemplo, del número total de elementos invasivos registrados en la ficha a octubre, por ejemplo, en este caso. Y además también podemos hacer datos cruzados, cruzar data de la información, por ejemplo, la cantidad de pacientes que tienen instalados catéteres urinarios permanentes. De estos, ¿cuáles presentan algún tipo de infección por Escherichia coli en el hemocultivo? Y esto ya también nos puede dar, solo un dato de ejemplo para mostrar, pero por ejemplo, si llegásemos a tener alguna desviación de esta curva, a aumentar el porcentaje, por ejemplo, de estos pacientes con Escherichia coli o con cualquier tipo de infección, llamarnos la atención y ir directamente a intervenir en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora también? Porque esto no es perfecto, tiene cosas que podemos mejorar de aquí en adelante y que estamos en eso. El registro se puede ver enlentecido dependiendo de la disponibilidad de la red de Wi-Fi. Como todos sabemos,
en todos los hospitales es un gran problema el acceso a la red y la persistencia de la red Wi-Fi. Esto, el gran miedo o el gran problema que pudiésemos tener es que va a disminuir la adherencia a la plataforma y podemos caer de nuevo en la tentación de tomar un papel y hacer la visita nuevamente con estos registros de pautas finalmente y volver a la transcripción. La arquitectura de la aplicación, que utiliza un modelo de datos no relacional, hace un poco más compleja dar respuestas a consultas avanzadas. Como se está usando esta información en tiempo real, la extracción se hace un poquito más compleja, y en caso que se quiera guardar datos históricos, a futuro deberíamos pensar en un modelo híbrido, mezclando bases de datos relacionales con no relacionales. ¿Cuáles son los desafíos? A nivel de gestión, finalmente, implementar mejoras en la aplicación para agregar las funcionalidades, agregarle más funcionalidades a esta herramienta, por ejemplo, generar factores predictores a partir de la misma información que tenemos, y desarrollar nuevas versiones que satisfagan aún más las necesidades del usuario final y mejoren asimismo la experiencia del usuario. Y para finalizar, podemos decir que esta es una herramienta de alta eficiencia y que nos pone muy orgullosos porque fue desarrollada en muy poco tiempo, que el desarrollo se basó en necesidades concretas, una petición del departamento que quería algo muy particular y que fue recogida de buena forma también por nuestro equipo para poder gestionar esta necesidad. Y como conclusión o como moraleja finalmente, no necesariamente vamos a requerir grandes desarrollos para solucionar grandes problemas. Más bien, un gran problema que podíamos tener lo desarrollamos en muy poco tiempo y con una aplicación robusta, pequeña, pero que se puede desarrollar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, muy claro su presentación. Yo quisiera preguntar, pensando en la grave crisis del recurso humano en enfermería en la región, y me imagino que no es la diferencia dentro de una terapia intensiva, y siguiendo pensando en los tiempos de atención, si entendí bien respecto de la data que tira Vigila, es decir, ¿puede medir de alguna manera la complejidad de atención que debe recibir de la enfermera? Y si es así, ¿esta información se usa efectivamente para la asignación de los cuidados? No necesariamente esta aplicación está desarrollada para eso. Si bien nos va a entregar información relevante en el momento, no hace una categorización, por ejemplo, de un paciente que es más o menos crítico. No sé si con eso queda un poco más clara la... Me contestó perfectamente. Hola, bueno, mi nombre es Daniela Rojas, también me presentaron ahí como parte del trabajo, somos parte del equipo de informática biomédica junto con Carolina, que anda por allá en otro lado. Para complementar un poco la respuesta que te dio Roberto, esta aplicación está enfocada en una evaluación particular que se refiere a la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, en base al registro que realiza la enfermera del manejo y de la instalación y retiro de los elementos invasivos, además de la vigilancia que se realiza en la clínica para prevenir infecciones relacionadas con la atención de salud. Por lo tanto, eventualmente sí puede ayudar a evaluar la complejidad de los pacientes, pero no es el enfoque actual que tiene la aplicación. En este caso en particular, lo que nosotros necesitábamos resolver era la presentación de los datos al momento de hacer la evaluación del servicio de infecciones asociadas a la atención de salud. El problema que tenían y que presentaban era de que los registros se hacían todos de forma manual. Los registros, había una parte que se registraba en la ficha clínica, que es la instalación y retiro de los elementos invasivos, pero muchas veces cuando las enfermeras de infecciones asociadas a la atención de salud realizaban su visita, no coincidía el registro clínico con lo que ellas estaban mirando en el paciente. Lo que favorece esta aplicación es que como es una información en tiempo real,
Si yo, enfermera de infecciones, voy y reviso y la vía venosa que está instalada no es la misma que está registrada, puedo intervenir en ese mismo minuto y no de manera posterior como pasaba antes. Por lo tanto, sí nos mejora bastante la gestión de los pacientes, pero yo creo que es parte de los desafíos que tenemos poder ocupar esta data, para, como decía Roberto, para hacer modelos predictivos, para poder ver cuáles son los pacientes que tienen mayores riesgos, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos intervenir, y no solamente como unidad de infecciones asociadas a atención de salud, sino que también como enfermeros clínicos.